Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Espíritu. El Evangelio dado por medio de Dios, para que todo aquel que conoce el Evangelio del Espíritu comienza a ver los beneficios de una vida nueva, una nueva forma de vivir. Por eso es que el conocimiento del Espíritu no había estado antes sobre la faz de la tierra. El conocimiento del Espíritu vino con Jesús de Nazaret, pero nadie entendió las cosas que Jesús de Nazaret hablaba, predicaba. Comienza entonces a tener un conocimiento por medio de las 14 epístolas que escribe Pablo. Y Pablo predicó precisamente ese principio del Espíritu, lo que se llamó la gracia. Posteriormente, después de la gracia, venía el conocimiento del Espíritu. Comienza con la ley de Moisés. De ahí la gracia. Y después el Evangelio del Espíritu, el Evangelio de Dios. Ahora, ¿para qué sirve el Evangelio de Dios? Hablábamos hace 8 días lo que es una nueva vida a través del conocimiento. Jesús de Nazaret lo dijo muy claro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando dice lo que es nacido de la carne, carne es, está hablando de un conocimiento, una doctrina, una enseñanza para la carne. En esa carne venía incluida la ley y la gracia, en ese conocimiento carnal. Entonces, cuando viene el conocimiento del Espíritu, el conocimiento carnal es quitado, porque no se pueden tener los dos conocimientos, o se es carne o se es espíritu. Entonces, cuando viene el conocimiento del Espíritu, se quita el conocimiento de la carne. Esto funciona en la mente de una persona. ¿Por qué? Porque cuando el niño está en el vientre de la madre, este niño nace según la carne. Y si no tiene en el camino o en la vida el conocimiento del Espíritu, así mismo muere. Muere como un ser carnal. Como un ser carnal nace y como un ser carnal muere y termina su existencia. Pero si ya el conocimiento del Espíritu está en pie, entonces puede nacer según la carne. Y en el camino o en la vida escucha el Evangelio del Espíritu, entonces deja la forma de vivir carnal para comenzar a vivir la forma de vivir espiritual. O sea que la doctrina es la que hace cambiar la forma de pensar de una persona. Pero esto no estaba antes. Antes de Jesús de Nazaret solo existía el conocimiento carnal a través de una ley. Ahora, después de Jesús comienza el Evangelio del Espíritu, pero siempre con las enseñanzas carnales. Cuando aparece el Evangelio del Espíritu, entonces ese Evangelio espiritual, el Evangelio dado por el Padre, el Evangelio de Dios, ese no tiene nada que ver con la carne. Por eso es de que la carne tiene que ser quitada. La enseñanza en esta oportunidad tiene por nombre muertos a la carne. Muertos es una actitud en la mente. ¿Por qué? Porque si usted ya no vive según la carne, usted está muerto a la carne. Si usted ya no vive según el pecado, usted está muerto al pecado. Porque a una persona muerta no se le puede imputar de ninguna culpa. Por ejemplo,
ejemplo, cuando una persona muere, hablando físicamente, ya no se le puede cobrar, ya no se le puede juzgar, no se le puede señalar, porque ya no está. Entonces, ahora la enseñanza que nosotros tenemos para esta oportunidad es muertos a la carne. En la gracia, José Luis de Jesús tenía o tuvo una enseñanza que se llamaba muertos al pecado. De hecho, yo era una persona que tenía un conocimiento carnal. Yo era evangélico, pentecostés o pentecostal. Entonces, yo ese conocimiento tenía. Cuando comencé a escuchar la doctrina que predicó José Luis de Jesús, de hecho me costó mucho, porque no es fácil que le digan a usted una vez que no hay pecado, después de que uno ha vivido toda una vida vendido al pecado. Es bien difícil. Entonces yo oí una enseñanza de José Luis de Jesús que se llamaba muertos al pecado. O sea que cuando nosotros estábamos muertos al pecado, ya no podíamos estar sujetos al pecado. Jesús de Nazaret lo dijo de esta manera. Cuando habla con los judíos, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué es esclavo? Porque lo cree. Cree que hay pecado, cree que está en pecado y por lo mismo está separado de Dios. Y eso es en su mente. Cuando viene el conocimiento de la gracia, le dice que Cristo murió precisamente para unirlo a Dios. Y al estar usted unido a Dios, automáticamente ya no está en pecado. No puede creer las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, un día está en pecado y otro día no está en pecado, otro día vuelve a estar en pecado. No, eso no es así. Usted cree a la doctrina de la gracia, está sin pecado y esto es para siempre. Entonces, ahora vemos que la enseñanza es muertos a la carne, porque en la gracia todavía había carne. Y muchos lo saben que estuvieron en la gracia. Ahora hay muchas personas que por primera vez oyen esta clase de enseñanzas. Entonces, cuando nosotros vemos que el conocimiento del Espíritu ya no tiene nada que ver con las doctrinas carnales, le da la oportunidad al creyente de cambiar totalmente su forma de vivir. Entonces, al ya no tener conocimiento de carne, sino solamente el conocimiento del Espíritu, automáticamente usted está muerto a la carne. ¿Por qué? Porque estamos hablando doctrinalmente. Por eso le decía que todo ser humano que está en un vientre, entonces tiene una manifestación carnal, pero no tiene ninguna doctrina. Obviamente, si nace en un hogar religioso, ahí le van a imputar la doctrina. Y esta persona pequeña comienza a crecer y comienza a creer que tiene pecado, que está separado en la religión que lo meta. Ahora, lo que sí le puede sacar de ahí es un conocimiento doctrinal dado por Dios, que le dice que la religión no es buena, que la religión condena, que la religión lo tiene ahí esclavo del pecado y de la muerte. Ahora vamos a comenzar de esta manera. ¿Por qué? Porque doctrinalmente es que se puede morir a la carne. Vamos a ir rápidamente a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versos del 13 al 16. Y esto es una posición en la mente. Dice el 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, para los hombres. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí está hablando que Cristo murió a la carne. Y claro, resucitó al tercer día, pero cuando resucitó en espíritu. La carne murió y él estaba muerto a la carne. Por eso aquí dice que si uno murió, luego todos murieron, al entender el ejemplo. Entonces, dice bien claro, si uno murió, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso esa es la actitud de la muerte y resurrección de Jesús. Que nosotros morimos también y también resucitamos, pero esto es en una doctrina, en un conocimiento. Entonces, si nosotros morimos con Él, también resucitaremos con Él, en conocimiento. Entonces sigue diciendo, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aun Cristo, si lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder cambiar nuestra forma de vivir con el evangelio que predica el apóstol Pablo, que es el del Espíritu. Entonces quiere decir que ya comienza el proceso del cambio, porque en la gracia Pablo predica que Cristo nos quitó el pecado. O sea, Cristo resucitó para que nosotros estuviéramos unidos a Dios. Ya no hay pecado. Pecado significa separación del hombre con Dios. Entonces nosotros, cuando escuchamos la doctrina de Pablo con el entendimiento del Espíritu, automáticamente ya no tenemos pecado. Ahí Cristo quita el pecado. Y no solo quita el pecado, también quita la carne. Pero eso Pablo no lo enseñó. Eso lo estamos enseñando hoy. Vamos a ir rápidamente entonces a Colosenses en el capítulo 2. Colosenses 2, del 8 al 12. Y dice así el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Quiere decir que los rudimentos del mundo y las tradiciones de los hombres meten a la gente, a la humanidad en pecado. Ahora el conocimiento de Cristo le quita el pecado. Por eso es que mira usted que todas las religiones tienen pecado. Todas las religiones están separadas de Dios. Y tienen que estar sirviendo, haciendo obras y todo para ver si logran unirse a Dios. Y no lo consiguen porque no hay otra forma. La única forma es entendiendo el conocimiento del Espíritu. Entonces ahí sí entiende que ya no tiene pecado, que usted no está separado de Dios. Entonces dice aquí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que el cuerpo pecaminoso carnal es un cuerpo que está metido en una doctrina religiosa. Cuando deja de estar oyendo esas enseñanzas carnales, religiosas, automáticamente deja la carne y comienza a vivir en el Espíritu. Mire cómo dice el 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El verso 12 dice así: sepultados con Él en el bautismo,
¿Qué es estar sepultado con Él en el bautismo? Estar muerto. ¿Por qué? Porque bautismo es una declaración de pertenencia. Todas las doctrinas religiosas bautizan a sus miembros. Entonces, Juan bautizaba para declararlos que eran seguidores de la doctrina cristiana, porque apareció Cristo. Entonces, cuando Cristo comienza a hablarle a aquellos que estaban bautizados por Juan, eran cristianos y ellos estaban obedientes, oyendo las doctrinas, las enseñanzas de Jesús de Nazaret. El problema es que no entendían, pero oían, les gustaba, querían, pero no podían, no era el tiempo. Entonces muere Cristo, muere Jesús de Nazaret y se termina el proyecto carnal. Cuando resucita, resucita en el Espíritu. Entonces dice aquí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea que primero nos sepultaron con Él y después nos resucitaron con Él. Entonces dice, resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, quiere decir que cuando Cristo resucita, resucita en el Espíritu. Cuando nosotros resucitamos, también resucitamos en el Espíritu. Resucitamos ya con un conocimiento diferente, no el mismo de la carne, no, es un conocimiento espiritual. Ahí entonces va a entender usted lo que dijo Jesús: el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando usted es nacido del Espíritu, usted nació por medio de una doctrina, de la doctrina de la gracia o de la doctrina de Dios. Entonces ya está usted caminando como una nueva criatura, ya está caminando con una nueva vida. Primero, ya no tiene pecado. Segundo, ya no tiene carne. Y cuando no tiene carne, obviamente usted no puede ser juzgado, usted no puede ser culpado de nada. El religioso, claro, le dice, bien, usted está en pecado, pero usted con una doctrina poderosa, con una doctrina espiritual, no acepta la ignorancia que este religioso quiere poner en su cabeza, porque usted de ahí salió. Usted ya sabe en qué está metido él. Esto es bien sencillo de entenderlo. Y ahora vamos a poder entender lo que dice allá en Romanos, en el capítulo 8, verso del 1 al 8. Romanos 8, 1 dice así: ahora pues, oiga bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque estar en Cristo Jesús está en una doctrina espiritual donde no hay pecado y no hay carne. Si no hay pecado, usted no está separado de Dios. Si no hay carne, aún menos. Entonces dice bien claro: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque alguien que está en la doctrina de Cristo Jesús, que es espiritual, no anda conforme a las enseñanzas carnales religiosas. Cristo y la religión no van. Si usted tiene el conocimiento del Espíritu, ni siquiera le interesa lo que es carnal. Ahora bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar en la doctrina esta. Lo que Jesús dijo, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces usted comienza a entender que su naturaleza, oiga bien, no comienza en el vientre de la madre, sino que antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había escogido, Dios ya lo conocía y viene a este mundo con un propósito.
al entender su propósito, entiende que todos los hijos de Dios vinieron a este mundo con un propósito. Los hijos de Dios son todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios. Hablando de los profetas, hablando de Abraham, de Isaac, de David, de Isaías, de Elías, de Jeremías, de Malaquías y todos los días. Todos tenían propósito. Jesús de Nazaret tenía el propósito más grande, comenzar a predicar la doctrina del Espíritu, la doctrina del Padre. Entonces usted viene a este mundo y también viene con un propósito. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mire, el evangelio de vida que le da este ministerio lo libra de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la carne. Sigue diciendo el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo vino el Hijo? Semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque el niño nació en el vientre de María. Entonces, él tenía toda la apariencia de un hombre carnal. Pero no era un hombre carnal porque él no tenía doctrinas religiosas, nunca las tuvo. Cumplió parte de la ley de Moisés, pero él venía con el propósito del Espíritu. Entonces, quiere decir que él fue el primero que conoció el Espíritu de Dios y lo comenzó a predicar. Él ya venía para eso. Después viene Pablo. Es escogido para lo mismo, para predicar, para hablar y quitar el pecado. ¿Por qué? Porque una doctrina sana, una buena doctrina, lo saca a usted del pecado. De hecho, esa es la doctrina de Cristo, la doctrina con poder. Poder significa poder sacarlo de ahí. No el poder que creen los hermanos evangélicos, que pueden parar el agua, que caminan en el agua, que abren el mar por la mitad. Y no, eso es fantasía. De hecho, sí lo hizo Jesús de Nazaret, pero era precisamente para eso. Entonces, seguimos viendo esto. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, o sea, a causa de que todos estaban separados de Dios, condenó al pecado en la carne. Toda la carne tenía pecado. Toda la carne estaba separada de Dios. Pero cuando viene el conocimiento del Espíritu, va comenzando a sacar uno por uno, conforme van creyendo, conforme van entendiendo, van saliendo y los van sacando del género carnal para formar los hijos de Dios. ¿Quién era el primero que no pertenecía a eso? Jesús, Jesús de Nazaret. Por eso les dice a los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Mi padre es Dios. Ustedes no son hijos de Dios, aunque lo digan. Porque fue el primero. Por eso dice el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Jesús de Nazaret fue el primero, fue la muestra, y nosotros somos iguales. Por eso dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros vamos de la misma forma. Esto no lo puede hacer la religión. Esto solo lo hace una enseñanza, una doctrina espiritual. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La religión, y ahí se mantienen. Todo es carne, todo es pecado, todo es, Señor, ayúdame. El lunes hay culto de oración para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. No, Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Y nos dio el evangelio que nos tiene separados de la condenación. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y el último. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, más claro no se puede. Lo dejó Pablo en estas 14 cartas, 14 epístolas. Como vieron ustedes, leímos segunda carta a los Corintios, después Colosenses y ahora Romanos. Lo que nosotros leímos es lo que la gente nunca ha entendido. ¿Por qué? Porque no había venido la revelación correcta del Evangelio del Espíritu. Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Dios vivo. Bendecidos con toda bendición.